Todo en el ambiente de este hogar nos habla sutilmente de los innumerables éxitos alcanzados por un hombre dedicado a la literatura, pero asimismo de la mano maestra de una mujer que los enaltece y valora debidamente, no solo desde su condición de amante esposa, sino desde su indiscutible lugar como crítico literario. Una máquina de escribir, evocadora tanto del oficio del hombre como de uno de los dos motivos. El otro es El vestido de novia, que centra en la acción de su novela Desterrados al fuego, a la cual tendremos ocasión de referirnos. Retratos familiares de los hijos y de los nietos, porcelanas finas reunidas durante los innumerables desplazamientos por el mundo de esta pareja inseparable que componen Yara González Montes y Matías Montes Huidobro. Una pintura obsequio del amigo y prominente compositor y músico Aurelio de la Vega, otro exiliado distinguido como creador. Cuadros, en síntesis, un hogar tradicional cubano de intelectuales de clase media, acogedor y cálido, que en el exilio no ha perdido su configuración ni ha renunciado a su esencia y elegancia. Matías, comencemos por un tópico, el de tus orígenes. Eres de Sagua la Grande, el mismo pueblo de Mañach y Wilfredo Lam, de quienes yo me acuerde, ¿no? Tu historia familiar es la de un hombre humilde. Ya en la adolescencia terminaste estudios de bachillerato en la propia Sagua y más adelante te desplazaste a la capital para abrirte paso y estudiar en la universidad. Háblanos un poquito de esa trayectoria, digamos. Bueno, la trayectoria empezó naturalmente con el matrimonio de mi madre, que pertenece a un grupo formado por 4 hermanas. Mi mamá, que se llamaba Eulalia, mi madrina, Manina, para mí, Monona, mi tía, Lucerito, y tía Loli. Entonces, a mí me parece que Sagua me formó bastante y que eso me creó una cierta diferencia, a pesar que a los 13 años nos fuimos para La Habana, donde realicé la enseñanza secundaria. No me siento totalmente habanero, sino que hay un substrato de sagüero en mi manera de provincia, en mi manera de ser. Y Sagua yo la recuerdo realmente como una pequeña ciudad de provincia muy bien diseñada y tengo un recuerdo bastante grato de Sagua la Grande, a pesar de que a los 7 años mi padre se fue y la familia, el matrimonio sufrió las consecuencias de una separación de mi madre. Las hermanas, las Huidobro, eran muy unidas y lo que le pasaba a una la sentía la otra. Y de alguna manera mi madre se quedó en Sagua y mi padre se fue para Santi Espíritus, donde ya la separación quedó muy marcada, especialmente en el caso de mi madre, que sufrió mucho a consecuencia de esa separación. De ahí también vivimos en un pequeño pueblo cerca de Sagua la Grande, que era Cifuentes, pero la enseñanza secundaria era en Sagua. Yo era una persona bastante solitaria desde esa época y la afición mía desde ese momento era ir al cine. Sagua tenía 3 cines, el Alcázar, el Principal y el Encanto. Y al llegar todas las semanas en tren a casa de mi otra tía Loli, que nos había conseguido pase para los cines, pues yo me metía realmente de inmediato, me iba para Hollywood. Y a veces con algún viajecito a la Argentina, en el cine que ponían las películas en español. Todo eso yo creo que dejó, sin duda el cine dejó mi huella. La relación también familiar con mis tías
fue muy grande. Tía Lolin, por ejemplo, era una persona extremadamente generosa. Pero mi mamá vivíamos a veces durante un tiempo, vivimos en Cifuentes también. Así que hacía un cambio semanal de un lugar a otro. Claro, la relación distanciada de mi padre creo que me afectó grandemente en mi formación. Y mi madre es una figura importantísima en mi vida y que ha crecido también con el tiempo. Y es un caso representativo, además, en todas ellas, el machismo de la conducta masculina cubana. No sé. ¿A qué edad te fuiste a La Habana, me dijiste? Nosotros nos fuimos porque yo estaba muy unido a una prima mía, Yolanda Arencibia, que creo que ha sido bibliotecaria en Cuba, y cuando era 5 años mayor que yo. Entonces, cuando ya estábamos, ya estaba a punto de mi prima ir para estudios universitarios, mi tía Manina, que era mi madrina, era la cabeza de la familia, y el empeño de que todos nosotros tuviéramos una educación universitaria. Así que, a costa de innumerables sacrificios, la familia nos fuimos para La Habana para que mi prima hiciera sus estudios universitarios. Y ya yo en ese momento yo había hecho ya los exámenes para ingresar en el instituto. La enseñanza primaria mía fue muy, muy irregular, entre Cifuentes, Agua, hasta el momento en que entré para prepararme para los exámenes del instituto. Y ahí fue cuando hubo la transición para La Habana. Ya. Entonces, ¿entraste a estudiar qué carrera en la universidad? No, la que entró a estudiar fue mi prima. Fue tu prima. Yo fui al instituto número 1 de La Habana, y ahí cambió mucho mi vida con esa transición a la escuela secundaria. Bueno, otra experiencia, una ciudad grande. Pero vivíamos muy mal. Ajá. Vivíamos todavía muy mal en un lugar fascinante que era Malecón 13. Malecón 13 era una casa de vecindad al lado de lo que yo creo que siempre se llamaba el Palacio de las Cariátides, con una vista espectacular a la bahía, pero en muy malas condiciones de vida, porque vivíamos en un lugar muy pequeño, estaba mi mamá, mi prima, mi tío y mi tía y yo. Así que, pero claro, estaba en Malecón y Prado, y de ahí la rutina diaria era caminar hasta el Instituto número 1 de La Habana, donde empezaron un sinnúmero de relaciones, amistades que duraron toda la vida, que han durado durante muchos años. Fue cuando conocí a Rine Leal, a Guillermo Cabrera Infante, a Silvano Suárez, a Rubén Iglesias, a Helio Alba, y muchos que después han trabajado y han tenido importancia en la cultura cubana. Así que fue realmente una experiencia todavía traumática, realmente por mi carácter, mi manera de ser, pero que fue una transición positiva también, que dejó huellas hasta que... Es decir, perdona, estudiaste el bachillerato entonces con estas personas que has mencionado, sí, con Guillermo y demás. Sí, yo estudié, era el grupo de que estábamos allí. En esa época surgió una revista que se llamó Criterios de Estudiantes, donde ya yo empecé a escribir. Guillermo escribió inclusive un poema en la revista Criterio. Hubo naturalmente para el 5º año del instituto
o no, para el cuarto año, diría, hubo fricciones y divisiones entre criterios. Y se creó, entonces yo fui para otro grupo, el Club Ultra, y me nombraron para encargado de la parte cultural. Naturalmente, ellos, los pachangueros, que eran Rubén y Silvano, no esperaban mucha actividad cultural, pero yo me bajé con una revista. Así que naturalmente éramos jóvenes cubanos y hubo la correspondiente división, por lo menos en dos grupos, además de actividades políticas más serias que tenían lugar en el Instituto número 1 de La Habana. A huelgas, a programas revolucionarios que interrumpían el desarrollo normal de los cursos, afortunadamente, porque nunca tuve que estudiar logaritmo y esas cosas, nunca llegó a tal punto. Entonces, pero de ahí empezó, en realidad, la relación con Guillermo y la aparición, gracias a Carlos Franchi, de una revista que se llamó Nueva Generación. Y Guillermo vivía cruzando el instituto. Como yo tenía una posición privilegiada, entre comillas, porque vivía en Malecón, Prado, por donde pasaban y empezaban los carnavales. Así que en esa época era envidiable porque Guillermo Sabá, el hermano de Guillermo, y Néstor Almendros, que llegó en ese periodo de tiempo a Cuba, iban a la habitación donde nosotros vivíamos para ver los carnavales. Y mientras tanto, también había tertulias continuadas en casa bueno, no diré en casa, pero en la habitación donde vivía Guillermo, gracias a la personalidad extraordinaria de la madre de Guillermo, Zoila, que era una persona única, que nos reunía a todos. Y ahí en realidad, eso fue la formación cultural básica. En Ultra, en la revista Ultra, yo escribí mi primera reseña de cine, que se llamó sobre La Bella y la Bestia de Cocteau. Todo tenía esa tónica dentro de una situación realmente pobre económicamente. El que vivía mejor era Rine. Rine estaba un poco por encima, pero no importa. Es decir, era una competencia entre quién era más pobre que quién, o quién era menos pobre que quién. Era menos pobre. Sí. Y entonces terminaste el instituto y pasaste a la universidad. Sí. Entraste a la universidad. ¿Tuviste que pasar exámenes de ingreso o no? No, yo pasé a la universidad del instituto en el año, no recuerdo exactamente el año, pero el paso... yo decidí iba a estudiar Derecho y Pedagogía. Me matriculé en ambas, pero definitivamente el Derecho no la resistí. Solo tomé el primer semestre de la Escuela de Derecho del primer año y me fui. Y me quedé con Pedagogía, porque Pedagogía me permitía escribir lo que a mí me diera la gana. No tenía debía haber estudiado Filosofía y Letras, pero Filosofía y Letras exigía el latín y el griego. Yo no tenía ningún interés en el latín y el griego, y entonces fui por el camino más expedito. Sí. Entonces, y fue una decisión desastrosa. No fue una gran decisión, pero fue la que más fácil para que yo pudiera seguir escribiendo. En ese momento fue que hizo entrada Yara. Bueno, esa es la próxima pregunta. ¿Cómo y cuándo se conocieron Yara y tú? A Yara la conocí
en el anfiteatro de la Escuela de Pedagogía, porque yo tomé un curso de cine con Valdés Rodríguez, que era el que hacía las películas, el que controlaba la cosa del cine. Crítico. Sí, el crítico del cine la controlaba. Y se formó un grupo muy interesante de un curso de verano en que yo pude entrar porque la 20th Century Fox hizo una competencia de que enviaran críticas de cine por una película que se estrenó que fue Capitán de Castilla. Y un grupo de nosotros mandamos esa crítica y nos dieron el premio de poder ir al curso sin pagar. Entonces, Valdés Rodríguez era el que controlaba el curso. Guillermo, Rubén Vigón y ¿cuál es el otro? Bueno, se me ha olvidado en este momento el nombre. Germán Puig. Germán Puig. Germán Puig, Rubén Vigón y Guillermo entraron en confrontaciones con los métodos. Con Valdés Rodríguez. Pero Valdés Rodríguez tenía el control de la película. Yo podía ir también porque él estaba conectado con la Escuela de Filosofía y Letras y ponía películas. Y ya le estudiaba Filosofía y Letras. Bueno, en realidad ya en ese contexto, en una función que se hizo en la... te lo dije hace un momento, en la Escuela de Pedagogía, en el anfiteatro de Castina, donde Julio Matas era uno de los actores que entró gritando Himeneo, Himeneo. Entonces Yara estaba detrás de mí en el anfiteatro. Y ahí nos conocimos. Y qué curioso que fuera la palabra himeneo. Sí, fueron palabras dicha por Julio Matas. Dicha por Julio Matas. Fueron palabras proféticas. Y a partir de ese momento se inició nuestra relación, la relación entre nosotros dos. Yo le mandé a Yara en ese momento una postal. En esa época los pintores cubanos hacían postales de Navidad que uno compraba, que se compraban, y yo le mandé a Yara una postal ya iniciada la relación ligeramente de Mijares, y ella se la enseñó a su mamá y le dijo que ese era el hombre con el que ella se iba a casar. Sí, fueron sus exactas palabras. Y además teníamos la relación a través de esas actividades que dirigía Valdés Rodríguez, a las cuales Guillermo Cabrera Infante no podía entrar. Después porque ya se había peleado con ella. Ya se había peleado y yo sí podía, porque tenía además, ella y yo éramos novios, y Valdés Rodríguez autorizaba que una persona fuera con uno de los estudiantes. Y además Yayara estudiaba filosofía y letras, ¿no? Ya. Bueno, es una historia muy interesante de cómo se conocieron, ¿no? Y pintoresca, exacto. Bueno, vamos a hablar un poco entonces ahora de tu obra, de tu creación. Hace relativamente poco tiempo terminaste, tal vez ni siquiera lo hayas terminado, yo sospecho que no has terminado, con ese proyecto monumental que es la novela. Bueno, lo termino de acuerdo con lo que tú me tienes que escribir. Bueno, depende de mí. Bueno, esa es una novela realmente, como digo, monumental. Es un proyecto, porque es una novela ensayo, realmente. Sí. Es tanto sobre la figura de Caravaggio como sobre su pintura al mismo tiempo. La pregunta es, ¿por qué el Renacimiento italiano a estas alturas de tu escritura? Bueno, yo creo que eso ha tenido que ver con los viajes. Hemos dado un salto en el tiempo, y con motivo de mi enseñanza en la Universidad de Hawái, mis actividades profesionales en Hawái y los viajes que hemos dado a Europa particularmente,
porque era la cátedra que en español. Yo estaba en el siglo XIX, siglo XX, ya estaba en el siglo de oro. Así que la relación lógica profesional con nuestros viajes fue España. España tiene su localización, muy buena localización, para tomarlo como base, de punto de partida de ir de un lado para otro. Entonces, de ahí, ya desde antes, pero vamos a ponernos en esa situación, ya desde ahí, en nuestros viajes a España, de un lugar a otro, de un museo a otro, me enfrentó con Caravaggio. No fue una decisión porque podía haberme interesado por Goya, por ejemplo, en vez de interesarme con Caravaggio, pero sí me pudo haber interesado con otro pintor. Pero de alguna manera me resultó, Caravaggio empezó con todo esto. Además, sí tuve, y como el interés en los museos, en las artes plásticas, viene de largo trecho, antes de Caravaggio, dije, ¿por qué yo no voy a escribir sobre Caravaggio? ¿Por qué tengo que estar concentrado en la identidad hispánica? ¿Por qué tienen derecho un investigador australiano? Es normal que un investigador australiano, que un francés, que un inglés, que un polaco escriba sobre Caravaggio, y no es la norma que un cubano escriba sobre Caravaggio. La pregunta era, ¿por qué no? Entonces, de esa manera, fue metiéndoseme en la cabeza el asunto de Caravaggio. Y bueno, yo espero haber terminado ya, o casi terminado. Terminé con los 2 volúmenes gigantescos sobre casi todos los cuadros, excepto alguna cosita, alguno que se me escapó o que se ha perdido de Caravaggio, que yo creo que no lo debe haber en español, nada parecido. Los 2 volúmenes sobre Caravaggio, y después, como han sido volúmenes tan gigantescos, he decidido, es una historia más compleja, pero la voy a limitar. Después, bueno, vamos a especificar. Después que salieron los 2 volúmenes grandes, alguien me hizo un comentario negativo, y a consecuencia de ese comentario negativo, yo decidí sacar 7 volúmenes cortos. 8, ¿no? 8. No, son 7. Son 7. Son 7 volúmenes, donde Caravaggio da material para agrupar cada uno de los volúmenes de acuerdo con una determinada orientación temática. El discurso oficial, el discurso femenino, el discurso homoerótico, el discurso revolucionario, etc. Y me dan 7 volúmenes, impulsado en cierto modo por una actitud negativa de alguien. Porque siempre yo he hecho lo siguiente, que me impulsan las dificultades, las barreras, es lo que me impulsa a mí a escribir. Es decir, si no lo hubiera tenido, si no hubiera tenido los traumas que se originaron en mi infancia con mi padre, y todo eso, mi mensaje es que elaborar eso hacia una construcción que uno piensa que es positiva. Y de ahí que además de escribir los 2 volúmenes gigantescos de Caravaggio, he seguido reconstruyendo la obra de Caravaggio unida a prólogos de mis más queridos amigos y más competentes profesionalmente, que me llevan a la publicación de esos, la reconstrucción de Caravaggio en esos 7 tomos. Pero es interesante porque es un poco lo que hizo Honoré de Balzac con la comedia humana. En realidad la comedia humana está compuesta de un conjunto, ¿no?, digamos, de pequeñas obras inmortales. Ajá. Y en cierto modo lo que tú has hecho es
retomar esa crítica u opinión, lo que fuere, y lo que has hecho es decidir que, bueno, fragmentar eso para facilitar la lectura de los dos volúmenes realmente muy grandes, ¿no?, que escribiste. Además, la otra cosa sobre Caravaggio en todo esto, que aunque pueda parecer una figura distanciada, no lo es, porque se enfrentó, también está relacionada con todos los problemas de políticos, los problemas de la hegemonía ideológica, la infiltración, la transgresión frente a una determinada ideología, la complejidad sexual del propio Caravaggio, su temperamento, todo es de una actualidad que llega no solo ahora, sino que yo lo escribo en lenguaje cubano. Eso es muy importante, porque yo la quise hacer un Caravaggio escrito por un cubano, no por un mexicano. Así que mi personalidad cubana está en Caravaggio. Sí, why not? Ahí venía la otra pregunta, ¿no? Es decir, porque aunque convencionalmente te apartas del modelo que has seguido, de la trayectoria que tú has seguido a través de todos los géneros que cultivas y de todas las obras tuyas, novelescas, etcétera, que siempre se centra de un modo u otro en Cuba, en la experiencia cubana, etcétera. Aunque convencionalmente aquí te has apartado, empezando por el título, ¿no?, de la obra, realmente el lenguaje y la manera de acercarte, hay una especie de, yo no sé si es tanto cubanización o simplemente más bien en el lenguaje, ¿no? Hay una especie de sarcasmo que es continuo. Es como una parodia también no sé si estás de acuerdo, ¿no? Es una parodia tanto del personaje como de los eventos que le ocurren al personaje, pero al mismo tiempo en una clave muy cubana. Sí. Muy refrescante además, porque de momento estás en el Renacimiento y de momento te saca de ahí con una frase, con algo, ¿no? Exacto. Eso es lo que es decir, ese era mi objetivo. Entonces fue algo consciente que no sale consciente exactamente en el momento que se escribe. Sale consciente porque está hecho a propósito, pero puede ser que en un momento que yo estuviera escribiendo y de pronto me sale la cosa cubana y ahí cae en la oración siguiente. En ese sentido es espontáneo, es una mezcla de una concientización y una espontaneidad. Y también me creaba el conflicto, y creo que lo tiene por eso la definición de que estaba escribiendo. En muchos, no puedo decir que sea una investigación absoluta, porque estoy estoy interpretando todo el tiempo. Así que definitivamente es una novela ensayo. Yeah. Y ¿hay algo en particular de Caravaggio o del Renacimiento en general, de su pintura o de su vida, que te haya, digamos que haya sido la detonante de ese? Yo creo que la detonante son los espacios negros. Los espacios negros es lo que en el último momento te deja llevar hacia el enigma de no saber lo que es, no lo que hay realmente en el espacio negro. Y como él lo usa tanto y coincide también con algunos elementos de mi Oscuro Total, que son títulos que he usado, Concierto para sordos, Cegar a los muertos, que tiene que ver con una preocupación interna. Hay una afinidad entonces con la experiencia de ese personaje y tu propia experiencia. Y el Caravaggio también se enfrentaba
con el problema oficial, que eso sirve también para ampliar la frontera. Es decir, el discurso de Caravaggio estaba reglamentado por un discurso totalitario, un discurso eclesiástico rígido, que él tenía que ser transgresor a través de estrategias. Ajá. Que había. Tal vez el negro, en Sí, el uso del negro en su... Sí. Son cosas que quiso... Es decir, era una manera de decir algo Era una también. manera de decir algo, sí. Sí. Bueno, de los escritores del exilio, al menos de los que yo conozco, creo que eres tú, con José Abreu Felipe, de quienes ofrecen un muestrario de obras en varios géneros, indicativos de un constante trabajar. Sí. Una de las varias monografías dedicadas al examen de tu obra se titula precisamente La obsesión por la escritura, compilada por Yara González Monte. ¿Cuánto de obsesión, más allá del tópico literario, hay en tus motivaciones? En resumen, ¿por qué escribes? Bueno, la obsesión por la obsesión por la que puedo hacer. No puedo hacer nada. Lo único que en última instancia, los momentos más relajantes de mi vida son los momentos que estoy escribiendo. Así que es ¿Una terapia? Es una terapia, sin duda es una terapia. Es una terapia, en lugar de tomarme un calmante me pongo a escribir. Lo he hecho a veces. Puedo estar en un estado depresivo y entonces decir, bueno, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Y me voy a escribir. Y eso, después de 2 horas de escritura, tengo la sensación de que posiblemente no sirva nada de lo que escribo en total, pero tengo la sensación de que he hecho algo. A mí me parece que si tengo alguna contribución a algo, es la dedicación al trabajo. A mí me parece que es importantísimo que todos nos dediquemos a hacer un trabajo y a trabajar. Yo soy fanático del trabajo, creo que y en este caso, es escribir. Pero como es escribir, puede ser cualquier otra cosa. Lo más negativo es el ocio. El ocio, no hacer nada, que es a veces tan fácil acostarse a dormir. Es un gran placer en una almohada, pero hay que tener cuidado. Tenemos que hacer algo. Lezama decía, respecto a quienes lo criticaban y todo eso, decía, los venzo porque son unos vagos. Sí, yo creo. Y eso es, yo creo que te retrata igual que a José. Eso no es bueno, no es bueno. Además, la vagancia origina que uno se ponga a hacer lo que no debe. Cualquier cosa que eso sea, ¿no? Tú saliste de Cuba muy temprano, después de la imposición del comunismo, sí, en 1959. Ese proceso que se anunciaba democrático y abierto, aperturista y demás, y fue todo lo contrario, ¿no? Y lo peor que nos ha podido ocurrir. En esencia, ¿qué hizo irreconciliable tu estadía en Cuba con la realidad que se imponía desde el poder? Bueno, lo que se hizo es irreconciliable. Hay 2 cosas. Desde el punto de vista más íntimo, privado, era la preocupación de la patria potestad, que alarmó grandemente a Yara. En realidad, el concepto de la patria potestad, aunque creo que nunca se llevó a efecto de una forma directa, que fueran a tu casa y te quitaran, no sé, pero bueno. Sí, pero se impuso de otra manera. La patria potestad se impuso ideológicamente. Sí, ¿no? Y los padres al final tuvieron que ceder sus hijos para que fueran a las escuelas del campo y no los veían por meses, sí, ¿no? Claro. Así que hubo variantes, digamos. Ideológicamente sucedió. Eso fue un factor inmediato determinante. El otro factor fue las medidas que se tomaron cuando la invasión
personas que se llevaron presas. Cuando lo de Playa Girón, quiere Lo de decir, Playa lo de Bahía de Girón, Cochino. lo de Playa Girón, medidas que se tomaron. Y simplemente yo creo que lo más... Perdona, ¿te refieres a los arrestos, aquellos masivos de Sí, personas? los arrestos masivos, personas que nosotros conocemos que realmente creo que no tenían nada, no estaban haciendo nada para que se llevaran masivamente de nada. Como yo estaba en Revolución, no nos pasó nada. En el periódico. En el periódico, yo estaba en el periódico Revolución y no ocurrió nada. Bueno, estabas en realidad en la parte del suplemento literario, El ¿no? momento literario. Sí. Mi trabajo fue básicamente en la crítica de teatro. La crítica de teatro era mi tarea y eso era lo que estaba escrito. El periódico, la parte, digamos, política la dirigía Franchi. La parte política la dirigía Y la Frank. parte literaria la dirigía Guillermo Cabrera Infante. Guillermo. Bueno, las reuniones en la biblioteca. Las reuniones en la biblioteca fueron francamente determinantes de una decisión que ya estaba en nuestra cabeza. Porque ya nosotros ya habíamos dado los primeros pasos para irnos antes de lo que ocurría en la biblioteca, lo que pasó en la biblioteca. ¿A ti te invitaron, te llamaron a la biblioteca? Sí, a mí me llamaron para las 3 de la mañana que fuera a la biblioteca de parte del... Es decir, la invitación ocurrió a las 3 de la mañana. Sí, sí, estoy seguro. Me llamaron por la noche. A las 2 de la mañana, de parte del primer ministro, que había unas reuniones en la biblioteca y que estaba... Y que usted debe estar ahí. Que yo debía estar ahí. Lo cual no es tranquilizador. Claro. Que me llamara por órdenes de Fidel que yo fuera a la biblioteca a una reunión. Claro. Justo decir, allí fui. Yo cuando no dije, yo no abrí la boca. Yo no abrí la boca en esa reunión, yo no dije nada, pero él sí lo dijo. Y lo dijo Virgilio Piñera cuando le preguntaron. Sí, fue el único que se atrevió, ¿verdad? Que se atrevió a decir, yo confieso aquí que tengo mucho miedo. Sí, es verdad. Es verdad, y eso es muy... a mí siempre me ha parecido extraordinario en un hombre que dicen que era tan frágil y tan cobarde. Porque dicen que Virgilio era una persona muy tímida, no sé si tímido, pero miedoso, digamos, ¿no? Y que se atreviera a decir que él tenía miedo. Claro. Y dicen que Fidel Castro había puesto la pistola, y la puso en el escritorio. Entonces, cuando él preguntó que si había alguno que tenía miedo, un poco que... lo de la pistola, yo no te acuerdas. No lo recuerdo. Pero bueno, la actitud de... Virgilio sí. Sí, Virgilio se paró y dijo eso, ¿no? Pero hay una cosa que él dijo, que Fidel dijo, que con la revolución todo y sin la revolución nada. Ajá. El que no lo quiso entender, no lo entendió porque no le dio porque se engañó a sí mismo. Claro. Se engañó a sí mismo, pero él lo dijo. Yeah. Así que el camino estaba claramente, yo creo que el camino estaba claramente indicado desde ese momento. El cierre del lunes que vino después era también otra muestra de que con la revolución todo. Y sin la revolución nada, así que lo demás son excusas. Pero la gente se engañaba, yo lo digo incluso por mis propios padres, ¿no? La gente se engañaba de una manera porque aún antes de eso ya había habido cierres de periódicos, ya había habido una serie de cosas, los fusilamientos. Pero aquí lo dijo él. Aquí fue muy simple, se dijo en las reuniones de la biblioteca, se especificó él, ¿verdad? Claro, de una manera claro, sí, no era cuestión de... Y referente a la cultura. Ya. Es decir, mi posición era identificarme inmediatamente con la revolución. No había hecho nada en este proceso, pero estaba jodido, si es que se puede decir. Estaba mal. Y así que mi identificación con la revolución fue con líneas generales, como la de justicia social. Como la de tantas personas, ¿no? Justicia social, venía una justicia social, estuve de acuerdo.
pero ya era evidente que uno no podía escribir lo que le diera la gana, porque ya Fidel lo había dicho, ya había determinado la pauta a seguir. Y entonces era claro, entre una cosa y la otra, era claro que estaba establecido las normas que iba a establecer la revolución. Es decir, que si había alguna duda, Sí. además las reuniones de la biblioteca siguieron a la intervención y al secuestro de la película de Sabá Cabrera. Sí. Eso fue la supuesta motivación, Sí, eso también porque era los intelectuales importantísimo. protestaron, Claro, y entonces para hablarles a los intelectuales, fíjate que siempre se habla de las palabras a los intelectuales, es decir, eran palabras dirigidas desde arriba a este grupo de personas que tienen que escuchar. No eran palabras con los intelectuales o conversación, sino palabras a los intelectuales. Esto es lo que hay. No era para discutir. No. Estaba establecida la norma que tenía que seguirse. Ya. Y los actos, el hecho mismo de PM era una muestra que se iba a confirmar casi de inmediato con subsecuentes medidas. Es verdad que ya se venían llevando efecto medidas, pero ya aquí se delimita el campo y simplemente, bueno, también lo que yo te quería decir era que sí, yo escribí un artículo, el más político que yo escribí fue el que escribí sobre Arthur Miller, La muerte del viajante, la jaula del hombre. Era un artículo de teatro, pero con implicaciones políticas de acuerdo con el análisis que yo hacía de la obra. A mí no me pidió, nadie me mandó que yo hiciera ese artículo. Yo lo hice porque a mí me dio la gana y porque yo pensaba eso de la obra de Arthur Miller. ¿Y qué es lo que pensabas así en sentido Bueno, general? en general, que era la consecuencia, la muerte del viajante es un ejemplo de la vida en la sociedad capitalista y la destrucción del individuo, etcétera. Eso yo lo escribí y no fue impuesto, fue hecho. Sí. Fue hecho por mí, pero ahora que yo lo tuviera que escribir impuesto, era diferente. No es lo mismo que yo lo haga escribir también antes de salir de Cuba, la sal de los muertos, que era también una crítica contra el capital. Y que todavía yo mantengo esas críticas en contra del capital, porque ya lo dijo San Mateo. Eso se lo dijo a Caravaggio. San Mateo fue el que lo dijo. Cristo se lo dijo a San Mateo, deja todo lo que tú estás haciendo y tienes que abandonar la usura y venir conmigo. Entonces, ese es el cristianismo. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo que tú escribas espontáneamente, que venga una persona, en este caso Fidel Castro, que te diga con la revolución todo y contra ella nada, más o menos. Entonces, tú tienes un compromiso desde ese momento donde ya no es espontáneo escribir sobre... Bueno, es la diferencia entre tener una opinión que puede coincidir con la oficial o no y simplemente disponer de libertad de expresión, punto. Esa es la diferencia. Tú puedes en determinado aspecto, yo por ejemplo estoy en desacuerdo contigo y con San Mateo, pero son opiniones, ¿no? Que uno puede más o menos fundamentar en esto o en lo otro. Pero eso es muy diferente de que alguien que te diga, no, aquí hay libertad para decir todo lo que tú quieras si es dentro de esta norma. Pero si se apaga... es una norma es una norma coercitiva, claro, absolutamente. Absolutamente, claro. Volviendo un poquito a Virgilio, porque es un personaje que creo que por varias razones a ti te interesa, ¿no? Tú organizaste con Yara un congreso importantísimo aquí que se llamaba Recordando a Virgilio.
que tuvo mucho éxito y del cual salió al final un libro dos libros, perdón, dos volúmenes sobre recogiendo la gran parte de los ensayos y trabajos que se habían presentado. ¿Cómo era el Virgilio al que tú conociste durante los días del lunes de Revolución? ¿Fue en esa época en que lo conociste? Sí, realmente fue en esa época que lo conocí. Ajá. ¿Cómo era? Bueno, era un tipo... era muy sardónico. Bueno, yo no tuve intimidad, amistad íntima con Virgilio. Bueno, no tengo modo de explicarlo. Me caía bien, no tuve nunca ningún problema con él. Nos saludábamos amablemente. Me caía, bueno, una cosa que me caía, Carlos Felipe me caía mejor que Virgilio. Bueno. Porque Carlos Felipe tenía otro temperamento más asequible y no tenía, quizás con Virgilio daba esa impresión de que también la proyectaba Guillermo, que tú tenías que estar en guardia, porque cuando una persona tiene, pero no tengo nada que decir y la primera impresión de que era una persona endeble, pero frágil, pero que era mordaz. Mordaz, esa es la palabra también. Entonces, eso es todo con respecto a Virgilio. Pero sobre el teatro de Virgilio tienes muchísimo que decir, ¿no? Sí, sobre el teatro de Virgilio sí. Pero eso te quiero decir es una interpretación teórica. No se desprende de la persona. De la persona. Sí sorprendía que Virgilio fuera en ese momento la persona que se le enfrentara realmente, tuviera el valor que tuvo en ese momento, que yo no lo tuve, no lo tuvieron muchos, pero él sí lo tuvo. ¿Cómo colocarías tú a Virgilio en el panorama de la dramaturgia nacional cubana? ¿En qué lugar tú lo...? Bueno, entre las primeras figuras del teatro cubano. ¿De todos los tiempos? Sí, yo diría que de todos los tiempos. Una de las primeras. Bueno, de todos los tiempos, el número uno no es posible. No, bueno. Pero entre las primeras figuras de todos los tiempos, sí. Sí. Sin duda, sin duda. En cierto modo se adelantó a lo que luego se llamó el absurdo. Sí, él no. Y muchas veces no le dan el crédito que merece en ese campo, pero realmente... Yo creo que sí se lo han dado. ¿Tú crees que se lo han dado? Bueno, quizás haya habido... Bueno, a nivel internacional, no sé, porque, por ejemplo, Virgilio no tuvo, creo yo, una obra que tuviera el impacto internacional de La Noche de los Asesinos. La Noche de los Asesinos yo creo que sí tuvo un impacto más allá de mientras que no se puede decir que Electra Garrigó, yo creo que La Noche de los Asesinos tuvo más impacto latinoamericano. Y en España quizás. En España también, pero sobre todo en Latinoamérica. Virgilio, esa obra de Triana es de las que más impacta en el mundo teatral latinoamericano, mientras que Virgilio, teniendo una obra más extensa, no tiene aire frío tal vez. Aire frío, sí. Aire frío tal vez. Pero ya aire frío, claro, como todo esto está relacionado con la política, es decir, Aire frío ya es un producto de Virgilio escrito durante la Revolución, me parece. ¿Pensaste alguna vez que estarías el resto de tu vida sin poder regresar a tu patria? No, creo que no creo que se piense eso cuando uno se va. No lo pensé. ¿Pensaste que aquello... No sé, que la cosa iba a cambiar en algún momento. Sí, pero no es un pensamiento gradual que se nos va aumentando con el tiempo, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? No se puede hacer nada. Como yo decía al principio, tú vives rodeado de cubanía.
Bueno, para tu casa es una casa, tu hogar es un hogar muy cubano. No sé, pero, yo no me siento de otra manera. Yo creo que soy cubano. En esencia, el mismo que es significativo con lo de Caravaggio. En esencia, siempre seré cubano. No puedo mirar a los 30 años. Así que eso, y tengo el carácter, aunque no hay que considerarlo un estereotipo de los cubanos, tengo el carácter, formas, elementos del carácter nacional, que son indiscutiblemente cubanos. Y también el idioma, claro, el idioma, nunca he podido escribir. Tuve algún momento que pensé quizás algo en inglés, pero nunca. El idioma es esencial. Para ser cubano, el idioma es esencial. Bueno, ¿y qué dirías entonces, por ejemplo, de los escritores cubanos que tienen otra segunda lengua, Los escritores cubanos que escriben en inglés o en francés o en francés tienen, no son escritores de habla española. de habla española, no, pero Y el español es el idioma que hablamos los cubanos. Para ser escritor de las letras cubanas, formar parte de su literatura, es esencial que la obra se escriba en español. pero eso dejaría fuera a una cantidad de figuras que además sería negar la experiencia del exilio que ya pasa de 60 años, 50 años. Pues a mí a veces cuando yo voy en una conferencia de Cuba, Estados Unidos, es falso. Yo soy un escritor cubano, porque yo he escrito siempre en español, siempre he escrito en cubano. Claro, respecto a ti estoy de acuerdo, pero ¿qué tal una persona que No es perteneciente a lo que se escribe en inglés, lo que se escribe en francés, no pertenece a la literatura cubana. Pertenece a la literatura inglesa, del idioma en el cual el idioma es el factor determinante de la literatura? Podrá ser más cubano que Las Palmas, podrá estar cantando el himno nacional todo el día, pero es perteneciente, la obra que escriba en el idioma extranjero no pertenece a la literatura cubana. Bueno, otro aspecto en el que tú y yo, ¿cómo se llama? Discrepamos un poco. Pero bueno, vamos a pasar a otro tópico. Ahora en eso estoy seguro. Sí, sí. Bueno, entonces, antes de tú y ya haber venido a los Estados Unidos ya como exiliados cubanos, exiliados del castrismo, ¿no? Ustedes vivieron en Estados Unidos, no sé qué, una etapa, ¿no? Sí. ¿Un año fue? Fue un año. Un año, en Nueva York concretamente. Bueno, sí, fue un proyecto que, como ya expliqué en el principio de esta entrevista, los años de la República para mí fueron muy malos, fueron muy difíciles. Y los que pasamos Yara y yo al principio de nuestro matrimonio tuvimos que trabajar en exceso. Yo trabajaba, como yo estudié, tuve la brillante idea de hacerme doctor en pedagogía. Eso quería decir que tenía que trabajar de día en una escuelita en la calle Manrique ¿cómo se llama esto? Fui a un concurso, algo. No, en lo que había en Cuba para entrar en las escuelas públicas, lo que no teníamos enchufe, teníamos que tomar unos exámenes y quedar en primer lugar. Ya. Entonces para eso logré entrar en la escuelita de la calle Manrique, pero como teníamos que comer, tuve que buscar logré un ascenso a la escuela nocturna, que fue porque quedé en niveles altos en el escalafón, me pude ir enseguida a Cuatro Caminos por la noche. Y de día, como teníamos que comer, tenía que trabajar en Loyola Military Academy. Eso fueron, no sé, creo que ya ese fue el momento de la prosperidad, porque antes había sido un poquito peor.
y con motivo de esas circunstancias, nosotros tratamos de venir a los Estados Unidos. Lo hicimos. ¿Vinieron con una beca o se pagaron ustedes el viaje? No, vinimos con la abuela de Yara tuvo que depositar a mi nombre $13,000 en un lugar para garantizar que yo una carga pública, y naturalmente ese dinero yo no lo toqué, simplemente era para poder venir. Cuando llegamos aquí, coincidió que Yara salió en estado. Al salir Yara en estado, y Yara quería que mi hija naciera en Cuba, nuestra hija naciera en Cuba, Yara tenía que volver. Así que dimos el viaje de Cuba de La Habana a Miami. En Miami estuvimos un mes donde no conseguí muy buen trabajo, y Yara regresó a Cuba para tener a nuestra hija en Cuba, y yo me fui para Nueva York. Entonces, en Nueva York no fue muy fácil, pero conseguí un trabajo que a mí me encantaba, cartero de New York University. ¿Cómo se llama? Esta parte de New York University fascinante, donde está Olivia de Havilland, en el Washington Square. En el Washington Square. Washington Square. Repartir cartas en Washington Square es un trabajo ideal, es un trabajo perfecto. Pero claro, el salario no era particularmente ideal. Entonces ahí yo estaba trabajando, eso fue lo mejor que conseguí. Y nadie me dijo que existía la posibilidad de que yo tratara de ser un teaching assistant, tú sabes, sí. En una universidad. Así que yo no sabía ni jota. ¿Tampoco hablabas inglés o sí? No hablaba inglés, pero podía enseñar Spanish 101 y ir aprendiendo. Sí. Alguien me podía haber dicho algo. Nadie me dijo nada. ¿Pero no conocerías a nadie que hablara español? Bueno, sí conocía a Silvano Suárez, que estaba en ese momento. Silvano Suárez quería ser escritor en inglés. Sí. Él nunca lo llegó a hacer, ni en inglés. Nunca lo llegó a hacer. Entonces, es la única, pero nadie me sugirió eso, así que no pude pasar de mi categoría. ¿Tú no tenías orientación ninguna profesional? No tenía nada, así que no fue muy mal. Entonces Yara vino, Yara después que dio a luz a la niña en enero, Yara fue para Nueva York y se reunió conmigo. Y ahí vivimos en la calle 14, en un pequeño apartamentico muy básico y no muy atractivo en Nueva York, y decidimos venir para acá. Es decir, regresar a Cuba. Volver a Cuba. Volver a Cuba. Es decir, que mentalmente estás en Cuba. Porque dice regresar. Era eso, fue difícil. Pero esa experiencia significó algo positivo en cuanto a luego ya cuando se produce el exilio. Significó algo positivo, desterrado al fuego. Ajá. Porque toda la secuencia de Desterrados al Fuego, que yo la considero entre lo mejor que he escrito, es el periodo de congelación. Estamos de acuerdo también en eso. Bueno, menos mal. Es el periodo de congelación y viene, ahí es interesante porque Desterrados al Fuego entremezcla un destierro con el otro. Y esa secuencia neoyorquina fue lo que yo saqué. Realmente, pensándolo ahora, fue lo que yo saqué de ese episodio del intento. Y después... Hablemos entonces un poquito de Desterrados al Fuego, que, repito, es una de las cosas en las que tú y yo estamos de acuerdo. Incluso yo creo que yo estimo esa novela más que tú.
porque tú a veces le pones reparos aquí y allá, y yo pienso que realmente es una obra maestra. Esta no solo es una de tus mejores novelas, sino que fue distinguida en México en el año 75. 75, sí. En un concurso que auspiciaba el Fondo de Cultura Económico, sí, y que contó con un jurado de lujo, realmente. Sí, sí. Estaban quienes, Vargas Llosa. Estaba Fuentes. Carlos Fuentes. Goytisolo. Rulfo, Juan Rulfo. Este señor que es peruano, que es crítico. Sí, que estuvo, ahora a mí se me olvida el nombre también. Estaba a la izquierda. Pero es muy curioso que le hayan dado el premio a esta novela, por eso quizás pensé en Vargas Llosa. Es curioso, sí, pero me quitaron el primer premio. Bueno, claro. Pero hubo un reconocimiento, de esa novela, porque le dieron una mención especial que ni siquiera se contemplaba en el premio. Sin embargo, eso hubiera bastado para que te consideraran parte del boom latinoamericano y para que las editoriales españolas y latinoamericanas te abrieran las puertas de par en par. Sin embargo, no sucedió así. Y no sucedió así, en mi opinión, por ser un exiliado cubano del castrismo. En los 70. En los 70, sí. Y que todavía estaba... Todavía estaba la Combancha. Sí, sí. ¿Tú piensas que es esa experiencia de ese ninguneo, porque es un verdadero ninguneo, es una experiencia consustancial a la condición de exiliado cubano del castrismo? Definitivamente. Y en esa época... como yo fui en esa época, yo fui en un congreso de Salam a Colombia, y había uno de estos escritores izquierdistas latinoamericanos que me atacó. Ajá. Sí, me atacó, no físicamente, sino verbalmente. No recuerdo, es un chileno. Ahora se me olvida. ¿Será Droguet? No es Droguet, ¿no? No me acuerdo. Así fue un desastre. Él estaba en el panel. Él es un panel donde yo estábamos los dos y tuve un pequeño incidente. Un careo, ¿no? Sí, una cosa menor, pero de todas maneras indica una actitud. Sí. Indica una actitud. Y además... sí, fue un golpe positivo, en el sentido de que me dieron esa mención especial. Un golpe negativo, porque efectivamente la novela no me abrió las puertas sí, es una contradicción. Gente que escribió cosas menores. Bueno, empezando por el que le dieron el primer premio. Allá, no sé quién es el... Una persona de El Salvador, que yo he entrado a buscarlo incluso en la internet. No hizo más nada. Bueno, no hizo más nada. Posiblemente. Así que fue un premio que sí me lo dieron. Hubo una trifulca también entre varias personas, y se reconoció, hubo crítica que se reconocía la calidad de mi obra, pero ahí se quedó la cosa. ¿Por qué crees tú que insistan tantos creadores latinoamericanos y españoles y algunos otros en Europa todavía en respaldar ese sistema que... Bueno, porque es un vehículo. Es decir, es un vehículo popular de respaldar al castrismo. Aún hoy. No creo que no es decir, que sigue siendo aceptable. Bueno, sigue siendo aceptable. Después me dieron, después tampoco me dieron el Café Gijón. Pero esto fue mucho después. Sí, en el 97, mucho después. Pero tampoco el Café Gijón, que entró yo no sé ni cómo,
Mandaste a concurso esa obra y se ganó el premio. Ganó el premio. 1997. Sí, ahí yo creo que se equivocó, simplemente, bueno, se equivocaron quién era yo, no sé. Bueno, porque es que tu obra desafía, me parece a mí, todos los esquemas, ¿no? Por ejemplo, en esa obra en particular, pues tú no haces apología de un sistema ni nada, pero tú eres una persona que siempre está hurgando, por decir así, en la problemática de un momento, de una sociedad, y tienes una visión muy crítica, a veces hipercrítica de lo que cuentas. Entonces quizás alguien pensó que era una crítica a la Cuba anterior a Fidel Castro, Sí, y claro. dijeron, está bien, y que se segundo, pero la novela tiene valores que van más allá de eso, que no tiene nada que ver, y no hay por qué colocarla en esa época porque no hay ninguna referencia a esto. Al contrario, yo cuando leí esta novela, lo que pensé fue en la Cuba actual, realmente, Ajá. porque tú sitúas la acción en un cementerio, ¿no? Estamos de la novela de Café Gijón, la novela la novela del café. Sí, esa fuente de dolor. Sí, bueno, varía. Sí, pero hay básicamente el tema ese de la muerte. Sí, hay una crítica a la República. Evidentemente. Es una crítica a la República, pero deja ahí, no se limita simplemente a una crítica a los hechos de la República. Quizás eso, desgraciadamente, tuvo que ver con la decisión del jurado, que no era la sospecha de que no era un exiliado. Un exiliado típico, de un exiliado. Sí. Sí, yo creo que eso tuvo que ver. No sé. Pero tampoco el punto es básico en este caso, que no significó nada para mi posición dentro del marco de la literatura internacional de habla hispana, porque estoy marcado, porque me fui de Cuba el 27 de noviembre de 1961. Y no has vuelto. Y no he vuelto. Una de tus obras de teatro, vamos a hablar un poquito de tu teatro, porque hay tantos aspectos de los cuales hablar. Una de tus obras de teatro más significativas y sugerentes es La Madre y la Guillotina. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso, verdad? En esa obra volvemos a este tema que estamos hablando. Por su atmósfera estamos hablando de la Cuba, tanto la Cuba prerevolucionaria como la Cuba revolucionaria, porque es como si no hubiera habido una transición. Lo que tú denominas, y es un tema tan importante en tu obra, el cainismo, está en esa obra. Sí. Es muy interesante que tú, por ejemplo, todos los personajes son femeninos. Y eso es algo muy común en tu obra, que las mujeres tienen papeles muy fuertes en tu obra, pero aquí las mujeres son prácticamente enemigas unas de las otras. Sí. Hay como una especie de... Y a eso es a lo que tú llamas cainismo, es decir, que es un cainismo en este caso particular femenino, pero que no necesariamente tiene que circunscribirse a eso. Es decir, en tu punto de vista, no es solamente que, bueno, ayer se cometieron crímenes y hoy no, o viceversa, sino que la historia de Cuba es como un continuum de cainismo. Es decir, que hablando de Virgilio, sería como el gordo y el flaco. El que es flaco hoy, mañana es gordo y devora al flaco, y así. ¿Estás de acuerdo? Sí. Háblanos un poco entonces de esa obra. Bueno, esa obra fue lo último que yo escribí en Cuba. Está escrita en Cuba. Esa obra yo la escribí en Cuba, pero no la enseñé. Ya. Ya esa obra, cuando yo escribí, ya estaríamos a punto de salir ya era el desencanto. El desencanto de la revolución, porque era la continuidad del proceso. Así que esa obra se gesta en Cuba. Yo creo que yo la terminé completa en Cuba. Eso tengo la sombra de una duda, diría. Pero esa está escrita, es exactamente el proceso que cae de inmediato después de las palabras de las intelectuales. Ya cuando yo concibo esa obra,
el paso está dado. El paso está Es dado. una obra dramática, pero también filosófica, ¿no? Bueno, Hay algo en la obra que es muy reflexivo, tiene algo, incluso incluso a mí me evoca a veces algo de Shakespeare, esa cosa un poco tenebrista que de la historia, ¿no? Que cuando Shakespeare la trata, ¿no? De estas intrigas, de estas cosas, ¿no? Sí, Que es están intrigante. por debajo, ¿no? Todo muy, Sí, es muy intrigante. oculto, ¿no? La madre que tiene que elegir entre la hija asesina y el hijo asesinado, y la confusión entre los personajes y todo eso, ¿no? Sí. Ya. Bueno, no está, es decir, sale en cierto modo shakespeariana en ese sentido de la intriga, pero no está pensada deliberadamente ninguna ni remota competencia con Shakespeare. Pero en fin, ya esa obra es el punto de irse de Cuba. Yo no estoy algo confuso sobre el exacto momento, pero es de ese momento, es la obra de ese momento. Sí, se ve. Es esa. Ya por ejemplo, la sala de los muertos, la sala de los muertos no está más. La sala de los muertos es una obra representativa de mi posición en ese momento, antes de que el castrismo se quitara la careta. Es mi contribución voluntaria al análisis del dinero en la conducta del capital. Entonces, pero ya en la madre guillotina, ya la cosa ha cambiado. Está muy cerca también a los fusilamientos de la revolución. No, es decir, aunque conviertes el paredón de fusilamiento en una guillotina, pero también es la evocación de la revolución francesa y su terror y todo eso. Es decir, los elementos simbólicos son muy evidentes, ¿no? Son evidentes y reflejan lo que estaba pasando en Cuba. En Cuba, sí. En ese momento. Bueno, hablemos un poquito de tu obra ensayística, que cubre una amplia gama de temas, ¿no? Literarios, etcétera. Y el teatro cubano ocupa en esa obra, en esa producción tuya, un lugar destacadísimo. Es uno de los temas, ¿no? Háblanos un poco de ese proceso que es a la vez de investigación acuciosa y de elaboración, ¿no? Como escritor y como dramaturgo también, que va de Persona, Vida y Máscara en el teatro cubano, que es del año 73. Persona, Vida y Máscara es 73 o algo así. Sí, y llega hasta Del Areito a la Independencia, Claves Literarias, a las letras cubanas, que es del 2015. Sí. Bueno, yo creo que tuvo un papel determinante el hecho de que cuando yo llegaba a la Universidad de Hawái, me encargaban de enseñar el siglo XIX y el siglo XX. Entonces, si yo estaba asignado yo encantaba, bueno, naturalmente yo sabía quién era Galdós y posiblemente quizás había leído Doña Perfecta, pero yo no sabía nada de nada. Y Becker, naturalmente, con el que yo no tenía particular simpatía porque Becker lo asociaba yo con lo cursi. Y tú sabes que recuerdo en el instituto cuando Fonseca, que era el profesor, leía los poemas de Becker, todas las muchachitas se ponían a llorar y qué sé yo, bueno. Así que Becker no lo tenía muy definido, pero en fin, si yo tenía que comer, vamos a ponerlo, porque tenía el trabajo en la Universidad de Hawái, ¿Qué inconveniente me causaba eso? No, simplemente me metí en el siglo XIX. Y publicaba y escribía porque me gustaba hacer eso. Y como estaba correlacionado con mi profesión, eso, empecé a escribir ensayos sobre el siglo XIX. Después me ampliando a la generación
del 98 y un poco de la española contemporánea, porque era parte de mi trabajo profesional y yo disfrutaba haciéndolo. Claro, como la cátedra de literatura hispanoamericana estaba a cargo de Stefan Bashut, que ahora se cumple. El escritor rumano. El escritor rumano que cumple este año a los 100 años de su nacimiento. Ya él falleció. Y ayer mismo me escribieron de la universidad, de alguien de la Universidad de Hawái para que pusiera algo, si quería colaborar en algo en homenaje a Bashut. Y como Bashut estaba en la literatura hispanoamericana, pues era un territorio que a mí no me correspondía. Mi territorio era la literatura española y de ahí mi trabajo de investigación. A partir de eso yo me alegro muchísimo porque me permitió entrar en Galdós, entrar en Larra, entrar en todo ese grupo. Pero el teatro, a Bashut no le interesaba el teatro. No había nadie que se ocupara del teatro. Y eso me daba un vehículo para yo poder correlacionar ser dramaturgo y ser cubano y tener uno que amplié además a Latinoamérica, porque no entraba en ninguna confrontación con nadie. Y de ahí salió mi primer libro, Persona, Vida y Máscara, en el teatro cubano. Después le metí mano a Persona, Vida y Máscara en el teatro puertorriqueño, que es un territorio que no sé si ha sido correspondido, pero mi trabajo de Persona, Vida y Máscara en el teatro puertorriqueño fue más intenso que mi investigación en Persona. De hecho, te lo publicó... Me lo publicaron en Puerto Rico. En Puerto Rico, sí. En Puerto Rico me lo publicaron. Entonces, eso me dio una válvula de escape para entrar en el teatro. No tenía... Mis investigaciones teatrales sobre Cuba se deben en parte a estar conectadas a esas circunstancias. A esas circunstancias afortunadas que empecé a trabajar en las dos cosas. Al mismo tiempo de crear, estaba trabajando en el teatro cubano, que para mí ha sido importantísimo. Y para la historia de la literatura cubana y especialmente de la dramaturgia cubana, obviamente un caudal, bueno, entonces es un caudal increíble, porque les has abierto camino a todo el que venga detrás. Lamentablemente me quedé en el 80. Bueno, pero todavía queda mucho por hacer, ¿no? Sí, ojalá. Bueno, tu obra teatral, además, como dramaturgo, has tenido la satisfacción de que se represente y demás, aunque tengas muchas otras obras que no se han representado. ¿Qué quejas tienes al respecto y también qué satisfacciones? ¿Cómo dices? ¿Qué quejas tienes al respecto, ¿no? Y qué satisfacciones también. Bueno, las satisfacciones son que a mí me han dirigido no pocos, pero muy buenos directores que han hecho trabajo de dirección excelente, empezando por Francisco Morín. Que entre paréntesis murió hace poco, ¿no? Sí, hace un año, más o menos. Y Morín fue el que empezó con esto, y aún en el exilio él hizo una producción de La Madre de la Guillotina. Es decir, que él dirigió cosas tuyas en Cuba, sí, y después en el exilio también. Sí. Sí. También Dumais hizo un trabajo excelente en exilio. Este muchacho Rafael de Asha, que dirigió es decir, La Sorpresa, o Eddie Sousa. Eddie Ocon, que también hizo un buen trabajo. Ocon es nicaragüense. Es decir, tengo la satisfacción de
buenos trabajos de dirección que han asumido Y buenos actores. y buenos actores, buenas actuaciones, pero pocas en comparación con la extensión de mi obra. En eso es un territorio que no quisiera entrar mucho, pero sí me siento frustrado. Me siento frustrado porque, bueno, no he roto la barrera del sonido con respecto a Latinoamérica. No se ha estrenado. Mi obra en Latinoamérica no se conoce. Como quizás teóricamente alguna gente lo conozca, pero creo que aquí se debió haber hecho más. Pero se han hecho muchos esfuerzos, ¿no? En Miami por el teatro en general, ¿no? Sí, pero ha habido grandes fallas. Sí. No solo conmigo, sino con los dramaturgos. Bueno, como el caso más dramático es de José Corrales, que es un excelente dramaturgo que no se llevaba a escena. Eso es en cuanto a me preguntaste, entonces las frustraciones son esas, los logros es ver la obra, ¿verdad? Los logros es ver la obra y la experiencia de ver la obra en escena no compara con la experiencia de ver el libro publicado, una novela publicada. La experiencia del teatro es única, porque la vivencia de ver tu obra convertida en carne y hueso, en escena, no está superada con la novela. Te produce una cosa única, incluyendo cuando vayas a una misma representación de la misma obra más de una vez. Así que... Es decir, que cada apuesta es una nueva cosa. La gratificación de ver una obra de teatro que uno escribe es muy grande. Por eso comprendo el gran disparate de la gente que lleva que lucha, Dumé, por ejemplo, luchando por dirigir, porque es otro territorio muy exclusivo del teatro, que no lo produce otro género. Bueno, supongo que, no sé si el cine, a la gente que hace cine. En mi opinión, el conjunto de tus obras en un acto es realmente muy importante, que reuniste hace algún tiempo ya. Son las obras tuyas que más a mí me gustan, ¿no? Las que más me dicen, ¿no? Esas obras en un acto, porque me parece que logras en ellas, en un espacio bastante breve, transmitir Sí, y también, sí, esas son... Bueno, Mauricio Rentería es otro que hizo la navaja de los Fe, que ha salido muy bien en escena por más de un director. ¿Quién es el otro que la dirigió? No sé, no me acuerdo en este momento. Pero... Entonces sigues valorando altamente tus obras en un acto. Oh, sí. Okay. En cuanto a tu narrativa, has recogido tu narrativa breve, digamos, en 3 libros. En cuanto a los cuentos. Sí, los cuentos, sí. Sí, la narrativa breve, sí. En 3 libros, incluso nosotros tuvimos en Ediciones La Gota de Agua el gusto de rescatar esos libros, esos cuentos que habías publicado en Cuba. Y que son cuentos los primeros. De los primeros, por eso. Entonces, ¿tienes una preferencia entre esos relatos o esas colecciones de relatos? Sí, me gusta, es decir, me siento bastante satisfecho, pero el cuento, ¿cómo decirlo? Tú eres cuentista y tú sabes lo que es hacer el cuento, y tú sabes que yo tengo ciertas preferencias por cuentos tuyos. El cuento requiere una cierta habilidad que a lo mejor no tengo, no sé.
Es decir, que no estás convencido de que eres cuentista. Eso me doy por enterado ahora. No sé. No. Eso lo decides tú. Bueno, a mí, el cuento, bueno, lo que no estoy, hay algunas cosas del cuento. No, tengo mis dudas sobre el cuento. Entonces tienes... Me siento mejor, realmente creo que me siento mejor en la novela. Vale. Me siento mejor en la novela que en el cuento, porque, por ejemplo, bueno, no hemos hablado de esta novela que yo le doy mucha importancia, una saga yoruba. Y vamos a hablar de yoruba pero no es, casi se pueden, algunos episodios de una saga yoruba se pueden convertir en cuentos, pero es novela. Y a ti la trama te atrae mucho. Sí, sí. Esa posibilidad de enlazar y todo eso, ¿no? Que tú sabes que en el cuento es más ceñido. Sí, sí. Más ceñido. Es más resumen. Más resumen. Sí, hay que tener una... además de novelista, tienes una lista enorme de novelas. Si nos ponemos a hablar de ellas no terminamos nunca. Okay. ¿No? Esta que acabas de mencionar, una saga yoruba, es una de las mejores. Bueno, la saga yoruba a mí me parece que me quedó bastante bien. Un bronceado hawaiano, es muy buena novela. Que la escribiste 2 veces o le hiciste versiones? No, casi la escribí. Casi la escribiste una segunda vez. Casi. Es decir, que podríamos hablar de que hay dos novelas con ese nombre. Sí, para los estudiosos del futuro, digamos. Hay bastante, puede hacerse estudios comparativos. Comparativos, exacto. Bueno, otro aspecto de tu creación, de tu actividad. Has hecho revistas, has sido editor, no solo fundaste la revista Caribe, que después pasó a ser Armando González Pérez y Jorge Feble, y ahora tiene a Mauri Gutiérrez Coto, sino que has además impulsado la obra de mucha gente, incluso la mía. Es decir, mi primer libro publicado en este país se los debo a Yara y a ti, que me insistieron en que ese libro había que publicarlo. Sí, no, pero en esa época yo recuerdo que tenía muchas dudas sobre ese libro y usted me dijo, no, este libro. No, es que... y también menciono también... El cuento necesita un especial, una actitud muy especial que tú tienes. Bueno, pero no hablemos de mí, hablemos de ti y de Yara también en ese intento de ayudar a la gente. Por ejemplo, yo recuerdo el libro de Guillermo Hernández, que fue un muchacho que salió por el Mariel, un excelente persona, buen escritor, murió prácticamente muy joven, ¿no? Muy joven. Y ustedes editaron se llamaba como Libro de un joven que nació en enero. Un joven que nació en enero. Un joven que era algo como, ahora yo no recuerdo el título. Lo tengo por ahí, pero es decir, que ustedes también han hecho eso, mucho de ayudar a otros a editar su obra y también editar ustedes. Han hecho compendios de... Tú editaste El laúd del desterrado, sí. Y hay una serie de obras. Así que háblame un poco de la función de ustedes como editores. Bueno, la función de nosotros como editores tiene 2 ángulos. Un ángulo es, no estábamos en Hawái. La función de nosotros como editores era un hilo conductor que nos permitía estar en una comunicación directa que por razones de la distancia geográfica, en particular en la época que no teníamos, que enseñamos en Hawái, que no había Internet. Internet. Así que fue gratificante estar en contacto con profesional, con gente cubanos mayormente, y por eso hicimos los 4 números de Caribe. Yo no creo que cuando uno hace eso, lo hace pensando que uno es Caribe. El hecho de que Caribe
lo tomaron después Jorge Feble y Armando González Pérez, y que ahora lo tenga Amaury, cuyo apellido no... Gutiérrez Coto. Gutiérrez Coto, el nombre es fácil de recordar porque es tan difícil, Amaury. Entonces, eso es estupendo, que siguiera el proyecto de Caribe, y gratificante. Pero era difícil. Porque todo eso lo suscribían ustedes, lo pagaban ustedes. Sí, era realmente difícil. Te voy a decir cuán difícil fue algún número de Caribe. Lo hacíamos en Hawái, se imprimía en Barcelona y las pruebas a veces las revisábamos en un tren por Europa. Y recuerdo, un día se nos quedó en un tren. Estuvimos en Austria, estuvimos en Innsbruck, estuvimos haciendo para recuperar las pruebas que yo tenía que llevar a España y que ya las iba a quedar en Múnich. De la revista Caribe. De la revista Caribe. Eso da la idea de que era difícil. En algunas ocasiones las ilustraciones eran de tu hija Ana María. Sí, Ana María. Muy buenas ilustraciones. Sí, Ana María hizo algunas ilustraciones. Sí. Eugenio nunca, su hijo, Eugenio nunca se envolvió, ni Ana María lo hizo, pero ya no las hace. Aunque la hija sí se inclina a lo gráfico. Fue interesante trabajar en eso. Queríamos hacer más, pero era difícil. Pero ¿qué más podían hacer si siguieron haciendo? Proyectos, también en este proyecto hubo aquí una presentación, no sé si tú estuviste, con la ayuda de Lesbia Barona, que ella no fue solo esa que mencionaste de Virgilio, pero era difícil. Pero hicieron también anales literarios, sí, también lo hicieron. Anales teatrales, Sí. Es decir, infinidad. Publicamos un par de obras de teatro de Corrales también. De Leopoldo Hernández y de alguien más en Editorial Persona, que es una editorial fundada por ustedes. Sí, fundada por... y que todavía está en función. Y al principio de estar aquí, muy al principio, publicaron tú y Yara una bibliografía que era bastante completa hasta ese momento, sí, ¿no? Era sí. de la poesía cubana. Sí, ese es un libro importante. Y sigue siendo un libro importante. Porque recoge un periodo de 10 años. Que nadie había recogido. Íbamos a seguir eso. Pero era mucho trabajo. Y en la época hicimos miles de fotocopias de libros de poesía de diferentes categorías. Tuvimos que... No nos dio tiempo a seguir. A mí me parece que el trabajo editorial, particularmente en las circunstancias que nosotros los desterrados cubanos hemos vivido, es fundamental y es de lo que queda. Y no creo que no me refiero a nosotros en general, se aprecia en la medida de que lo que eso representa, porque como hay que pensar, no tenemos el apoyo estatal. De nadie. Ni institucional. Ni institucional. Es muy importante. Hablando pasando de esa bibliografía sobre la poesía cubana, vamos a hablar un poco de tu poesía. Yo soy particularmente adepto a tu poesía, porque aunque yo creo que no te consideras particularmente poeta, pero tienes 3 tomos de poesía. Es una poesía... que a mí me comunica mucho, pero además es una poesía que se ve que está elaborada, es decir, no es una poesía de ocasión, aunque a lo mejor... Se va alguno. No, aunque a lo mejor no escribes todos los días, digamos, sino en ocasiones, pero no es una poesía, digamos, para quedar bien con o para celebrar aquel, no es eso, ¿no? Y son 3 tomos tienes, ¿no? Sí. Que son, recuérdanos los títulos. Espérate.
Un salmo quisiera hacer. Un salmo quisiera hacer. Bueno, son tres, bueno, son bastantes. Esos dos libros de poesía. ¿Son dos o tres? Son tres. Son porque tres. tengo uno último Sí. que apenas se le ha dado ninguna publicidad ni he intentado. Tendríamos que presentarlo. De afrocubano. Pero la poesía a mí me parece, no es un género que yo cultive más que los otros, pero es muy importante, realmente lo aprecio. A ver, componer el poema no es cuestión de escribir 3 líneas y dividirla en tres versos. Sí, sí. Es realmente un trabajo de orfebre. Es un trabajo que hay que hacer con mucha conciencia de las palabras. Y eso hace que la poesía yo la respete muchísimo, muchísimo, aunque no la cultive en eso, porque exige distinguir un poema de la poesía de la propa. Es una tontería, pero es verdad, no es lo mismo una poesía que un párrafo en un libro. Se puede saberse un párrafo poético, pero son dos cosas diferentes. La poesía, para mí, me pasa lo mismo con la música. Puedo parecer una persona que no está interesada en la música, pero no es verdad. A mí la música me parece algo exquisito, último. Esencial. Y cuando, por ejemplo, uno de los trabajos que a mí me gusta haber hecho es cuando me atreví con Aurelio de la Vega. Y me pasé días oyéndolo y para elaborar ese trabajo sobre la música, sobre un compositor cubano. Aurelio de la Vega y tú son muy amigos, ¿no? Sí, he quedado mal con él hace tiempo que no le escribo, pero hemos tenido etapas, lo admiro muchísimo y me parece que es un compositor muy importante. Además ha sido reconocido. Ha sido reconocido. No tanto como debiera porque es un exiliado cubano. Sí, claro, pero es un gran compositor. Entonces la poesía cae en ese plano de la música, de mi admiración por la poesía, de mi comprensión de la importancia de la lírica, de la construcción y las relaciones con el lenguaje. Pero aunque... Entonces, háblanos de esos 3 libros. El primero es Un salmo quisiera hacer. No, el primero es en realidad La vaca de los ojos largos. Sí, es un librito que yo publiqué gracias a la relación con Basho. Basho fue el que me animó en Hawái a publicar La vaca de los ojos largos. ¿Tú no lo tienes? Sí. Es el primero. Entonces, después apareció el otro, bueno, no me voy a levantar, pero está por ahí, cuyo nombre no me acuerdo, no sé si se me ha olvidado. En realidad tengo 4. El último es relacionado con los afrocubanos. Ajá. Entonces, un salmo que quisiera hacer es el que publicó Linden Lane, y otro anterior, Nunca de mí te vas. Nunca de mí te vas. Nunca de mí te vas. Nunca de mí te vas, sí, es el título. A mí tampoco me... Pero en realidad, un salmo toma poemas, es en realidad una compilación. Una compilación. Pero de todas maneras, el número de poemas que tengo hace varios libros, hace los 4 libros de poesía. Sí. El último tema que nos corresponde tocar es que también ha sido muy importante. Tanto tú como Yara se retiraron, se jubilaron como profesores eméritos de la Universidad de Hawái. Es decir, no es una distinción cualquiera, ni una distinción que se le da a alguien simplemente por compromiso, ¿no? Debes haber sido... hace unos años la NACAE, que son las siglas en inglés de la Asociación Nacional de Educadores Cubano-Americanos, te distinguió como profesor del año, ¿es cierto? Entonces, háblanos un poquito de esa experiencia
tuya como educador, que de los estudiantes, de tus compañeros? Supongo que el rumano, que colega tuyo, es una de las figuras de quienes vas a hablar, pero bueno, háblanos de eso. Bueno, de eso no voy a remontarme a Guillermina Galarraga, que me hizo los días imposibles cuando empecé en Cuba, en la enseñanza primaria, creo que en un lugar así como San José de las Lajas, no sé dónde. ¿Quién era esta señora, la maestra? No, una alumna. Pues yo era muy malo en la disciplina. Después Pero es que no te puedo imaginar como malo. No, terrible. Después estuve en la escuela nocturna en Cuba, que era triste, porque era tanta gente que iba allí a estudiar. No tanta gente, pero gente que estaba pobre, pasándola muy mal. Pero qué interesante la idea de superarse a pesar de eso, ¿no? Por la noche. Sí. Entonces vino la etapa de la enseñanza secundaria en Midville, Pensilvania, que fue excelente. De veras. Excelente, y tengo muy buenas memorias de todo el mundo, de la gente, de un inmigrante, un desterrado ruso, por cierto, que me llevaba en su automóvil diariamente a la escuela. Yo enseñaba en 2 secundarias, así que tengo muy buena memoria. Pues tú no conduces, entonces él te llevaba. Él me llevaba. Y entonces vino la etapa de Hawái. La etapa de Hawái es... yo realmente protesté muchísimo. Me quería ir de Hawái. Que era un lugar paradisíaco. Pero realmente no puedo quejarme de la Universidad de Hawái. Quizás en eso mismo de que fuera paradisíaco era parte de tu rechazo. Era parte de mi rechazo. Había demasiada luz, necesitaba oscuro. Entonces, realmente fueron siempre muy generosos en cuanto a los viajes. Me apoyaron siempre. Habían las rencillas personales que hay en cualquier trabajo, pero como total, la Universidad de Hawái fue una selección admirable para mí, y la forma que me trataron todos esos años fue muy buena. Y ¿Cómo era el estudiantado? El estudiantado de la Universidad de Hawái, lo mejor que tenía era que allí no había estudiantado politizado en nada. El estudiantado iba a aprender español, a aprender chino, o a aprender lo que tuviera que aprender, pero en la vida en Hawái, todos estos líos universitarios de política, qué sé yo, la izquierda había alguna izquierda en el departamento de lenguas asiáticas, que era tan penoso el esfuerzo que hacían por hacer conciencia de política de algo, que hasta daban ganas de ir a algo de lo que hicieran para que tuviera apoyarlo. Para apoyarlo. Entonces, Hawái fue muy bueno. Los estudiantes, los estudiantes se leían lo que se tenían que estudiar el Señor de Bembibre, estudiaban el Señor de Bembibre. Eran estudiantes buenos, nunca, no existían problemas. Háblanos de los colegas también en particular. Los colegas, el caso de Basho es un caso interesante. Tuvimos ciertas épocas de choque o de algún recelo profesional entre nosotros, pero en última instancia había una cosa interesante. Basho era rumano y por origen era fácil entenderse con él. En cierto modo, decir, los americanos tienen una mentalidad bastante diferente a la cubana, a la hispánica en general, y hay que explicar las cosas. El beneficio que tenía Basho es que nos peleamos o nos hacíamos amigos, pero no teníamos que explicarlo demasiado, y además Basho era la persona que más directamente, porque él escribía y eso podía competir conmigo, pero en realidad éramos amigos,
y yo escribí un artículo en Linden Lane cuando él murió. No tengo a nadie a quien llamar, que me quedó muy bien. Y era una comunicación muy buena que teníamos con Basho, a pesar de todas esas pequeñeces. Bueno, en general, no tengo la evaluación total al cabo del tiempo, a pesar de conflictos de eso. Teníamos además un horario excelente, lunes, miércoles y viernes, o quizás a veces 2 días a la semana, y teníamos que luchar un poquitico para convencerlo que nosotros producíamos de otra manera, escribiendo, pero mejor de lo que el tiempo me ha hecho ver que la importancia y el sistema americano, el sistema educativo americano es excelente. Para terminar entonces, Matías, has hecho ya una evaluación de Hawái, de tu trabajo, de tu vivencia allí. ¿Cómo sería la evaluación has tenido tiempo ya para evaluar tu experiencia de Miami? ¿Cómo la considerarías en general? ¿Buena? ¿Mala? La consideraría ambivalente, regular. Bueno, la experiencia desde el punto de vista de vida, sí, está bien. No podemos quejarnos, que no vamos a quejar. Vivimos mejor de lo que suficientemente bien en Miami como en cualquier otro lado. El hecho, pero a mí me parece que Miami es una lástima que no dé todo lo que puede dar si nos lleváramos mejor en general. En el aspecto, pensando en el aspecto cultural, se podrían hacer tantas cosas, tantas más cosas de las que se están haciendo. Yo diría que está bien, pero que podría superarse, no solo en plano personal, sino en plano colectivo. Porque, como yo creo que a ti mismo te decía, los cubanos somos gente realmente no es que muy difícil. Somos difíciles, pero somos muy inteligentes. Realmente yo lo creo. No diría que somos tan simpáticos. Como dicen Siemens y otros. Como dice todo el mundo. Yo no, pero sí sigo que somos muy trabajadores, gente inteligente. No somos. Es un grupo de gente despierta, ágil. Por lo general no nos interesa que nos mantengan ni nada de eso, queremos tener una independencia. Sí, en ese sentido, eso. Pero no necesitamos llevarnos mejor. Bueno, Matías, muchas gracias. No, gracias a ti.